¡Qué humillación! El último reencuentro de Piqué con sus hijos fue más tenso que un hilo de telaraña. Esta vez el exfutbolista fue humillado por su primogénito Milán durante su reencuentro al buscar a sus hijos en casa, luego de su regreso de Estados Unidos a España. Pero ¿qué fue lo que pasó? Para que Piqué mostrara una fría reacción, molesto e impaciente cuando se encuentra nuevamente con sus hijos Milán y Sasha, tras regresar del viaje a Nueva York con Shakira. Lo que debió ser un momento feliz se vio extremadamente empañado por la sobriedad en el ambiente. ¿Quieres saber más? Entonces no te muevas de donde estás, porque esto se pone de máxima tensión. Recuerda darle me gusta, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna noticia de estas celebridades. Sin más demora, comencemos. Luego de unos días en New York, Shakira y sus hijos Milán y Sasha están de vuelta a su casa en Barcelona, después de cumplir con diferentes pautas a nivel profesional, una de ellas su participación en el programa de Jimmy Fallon, donde no solo ella brilló, sino también sus hijos fueron el centro de atención al acompañar a su madre en su primera presentación en vivo del sencillo Music Sessions 53 con Bizarrap, para millones de televidentes que sintonizaron el show. Por cierto, se hizo viral y llamó poderosamente la atención ver a los pequeños coreando la canción con el público, admirados por la actuación de su madre en el escenario. Para Shakira, esta fue la ocasión perfecta en la que le mostró a sus hijos el cambio de vida que tendrían en los Estados Unidos ante su inminente salida de España, pues se le vio además disfrutando con ellos en algunos sitios de diversión y compras por la Gran Manzana. Sin duda que los niños disfrutaron esos días juntos, fuera de la presión que les ha causado la separación de sus padres. A su regreso de New York, los niños se han vuelto a reencontrar con su padre Gerard Piqué, quien fue captado a las afueras de la residencia de Shakira, mientras esperaba a sus pequeños dentro de su automóvil. Cuando había llegado a Esplugas de Llobregat con cara de pocos amigos, mientras Milán y Sasha se preparaban para entrar al carro de su padre. Este se notaba bastante impaciente y evidentemente molesto. Aunque no podemos estar seguros sobre los detalles de la reunión dentro del auto, hay algunas cosas obvias que se pueden resaltar de este episodio, que deja mucho que decir de la actuación de Piqué y Milán al verse después de unos días. ¿El motivo de esta máxima tensión? Bueno, hay muchas posibilidades, pero lo más probable es que Gerard estuviera frustrado por no poder compartir todos los momentos importantes con sus hijos como antes. En este caso, todo apunta a que el artista no le habría notificado a su expareja para llevarse a los niños a Estados Unidos, y esto tendría molesto al español. Según la prensa española, al exfutbolista se le vio muy serio y mirando nerviosamente a los lados cuando se estacionó en la calle, como viene siendo habitual desde su ruptura con la cantante. Esperó pacientemente a que una de las empleadas del hogar le lleve un bolso con las pertenencias de los pequeños y lo colocara en la parte trasera del auto. A su lado, ocupando el sitio del copiloto, su hijo Milán, con el que charló muy serio antes de abandonar el lugar, no sin antes dedicar una mirada disimulada a la casa de la cantante y luego echó a andar a toda velocidad, citó la prensa española en una publicación sobre el enfado de Piqué. Lo cierto es que este último encuentro, donde los niños retoman su rutina junto a su progenitor, estuvo bastante tenso. Se puede visualizar en las imágenes que circulan en las redes sociales a los niños abordar el auto de su padre. Se han mostrado bastante distantes, incluso Milán, que está en el asiento de copiloto, se le nota serio, con la cabeza baja, sin ningún intento de acercamiento, menos con demostraciones de cariño hacia Piqué. No hubo un abrazo, un saludo, un apretón de manos, y de igual manera la misma reacción se puede notar por parte del progenitor, situación que da mucho de qué hablar, pues tenían algunos días sin verse y resulta extraño la indiferencia de los niños en esta oportunidad. Un encuentro nada afectuoso en realidad. ¿Será esto alguna consecuencia de lo que sucedió en New York? Todo parece indicar que la expareja actualmente no lleva una buena relación y tal vez el reciente viaje de Shakira con sus hijos no habría sido del agrado de Piqué, pues muchos usuarios y el entorno del mismo Gerard han criticado la presencia en el programa estadounidense de Milán, de 10 años de edad, y Sasha, de 8, que además se han envuelto en la guerra mediática que el artista y el exfutbolista mantienen en la actualidad a causa de su escandalosa separación, mientras que otros apoyan
apoyan a la cantante, catalogando como todo un éxito la presentación que realizó con Bizarrap en el programa The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon, donde su peculiar aullido vuelve a estar presente en el mundo musical, pero esta vez acompañada de sus hijos después de casi 2 meses de este explosivo lanzamiento. Mientras esto pasaba en New York, precisamente el exfutbolista se encontraba en su primera entrevista que ha concedido a la radio catalana RAC 1. Desde su separación de Shakira, durante la alocución, no dudó en lanzarle un duro reproche con Milán y Sasha como protagonistas, diciendo: "Los que somos padres tenemos una responsabilidad de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto". Y cuando se le preguntó por la canción donde su ex arremete fuertemente contra él y su novia, esa que sus propios hijos estaban coreando en vivo, dijo: "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien". Todas estas declaraciones antecedieron la llegada de la colombiana a Barcelona con los pequeños, quienes ya están de vuelta a su residencia familiar. Es una realidad que en los últimos días las puertas de la casa de Shakira, de Esplugues de Llobregat, se han convertido en el escenario ideal para que la cantante y Gerard Piqué sigan ocupando titulares, más recientemente sus hijos, pues cada vez que Piqué va en busca o a llevar a los niños a su residencia, espera sentado dentro del auto, mientras que los niños salgan o entren de la casa, una conducta que ha adoptado últimamente para evitar tener que entrar en la mansión. En varias oportunidades se le nota visiblemente nervioso, inquieto, como queriendo irse de allí lo antes posible. Los paparazzis que aguardan a las afueras de la residencia de la cantante han captado cada uno de estos momentos, incluido hasta aquellos que parecen surrealistas cuando Piqué, apenas deja a los niños, pone en marcha el auto a toda velocidad sin darse cuenta que todavía tiene el maletero abierto, cuando acelera fuertemente para irse de allí. ¡Qué mal le ha tocado! Como es sabido, desde la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, este se ha ocupado de algunos asuntos en su rol como padre, que tienen que ver con la atención y los cuidados de sus hijos, como por ejemplo, recogerlos a la salida del colegio mientras la colombiana cumple compromisos laborales, estar con ellos en las actividades deportivas y otras extraescolares que realizan los niños en su vida cotidiana y, por supuesto, compartir con ellos durante los 10 días que le corresponden según lo establecido en el acuerdo de separación con su expareja. Para muchos, este será el último reencuentro de Piqué con sus hijos antes de mudarse a los Estados Unidos. Y después ya no será tan fácil, pues estarán separados por unos cuantos kilómetros que debe recorrer el exfutbolista para poder ver a sus hijos nuevamente. Esto es lo que se dice, según la prensa española, y esa podría ser una de las últimas veces en la que los paparazzis capten al exfutbolista llegar a casa de la colombiana en el exclusivo sector de Barcelona a recoger a sus hijos. Quizás le quede poco tiempo allí, mientras todos están a la expectativa por la mudanza de la barranquillera a Miami el próximo 1 de abril, como también se ha dicho. Solo queda esperar que la misma Shakira haga el anuncio oficial de su salida de España de forma definitiva, que por lo visto será muy pronto. ¿Qué crees que pasó en este último encuentro entre Gerard Piqué y sus hijos? Déjanos tus impresiones en los comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y no olvides darle like. Esto es Celebridad Viral. Hasta el próximo video.